Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a su podcast de Extraviados y Sedientos. ¿Qué tal, Gera? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Ahora sí. Excelente. Aquí muy bien, con toda la actitud. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Bien, bien, bien. Aquí iniciando este capítulo número 2. Así ¿Correcto? es. Ya arrancamos, ya. Así es, ya Ujú. arrancamos que ya por ahí recibimos comentarios de todos y que estamos tratando de poder corregir todo, porque al final de esto se trata, pues, Así de ir es. aprendiendo. Dirían en el ambiente de empresas, ¿no? Mejora continua, ¿no? Vamos Exacto. a... Sí, claro que sí, mejora continua, paso a paso. Cada Ujú. capítulo va a ser así y creo que en algún momento podremos ver el capítulo 0 y 1 y diremos, ay, caray, Sí, sí, sí. mucho diferente a lo que probablemente podamos hacer después. Sí, ya llegará ese día y estaremos Así así es. como de chale. Chale. Muy bien. Pues mira, también un capítulo más donde es la oportunidad de que podamos compartir, ¿verdad? Así es. Algunos elementos, ¿no? Algunas palabras que puedan servir, ¿verdad? Para estar menos extraviados y también, decías tú, en algún momento, ¿no? Así es. Satisfacer algo, ¿verdad? Satisfacer Ujú, esa sed de verdad, esa ujú. sed de lo que día a día a veces sentimos que nos hace falta. Así es, perfecto. Pues entonces, recordando pues que es el extravío y es la sed en relación a qué cosa, a las necesidades profundas del ser humano, que es Ujú. la necesidad de buscar verdad, belleza Belleza y y bien. bien, Ujú, ¿va? es correcto. Y pues deja de platicarte el tema que creo que por ahí muchos ya vieron, en el título de ya sea Spotify, YouTube o Facebook que lo estén viendo. El tema que se va a llamar ¿Qué tiene que ver la religiosidad conmigo, verdad, Gabriel? Y a ver, Un pues, tema interesante. a ver, dinos eso, a ver, está muy interesante, Jera. ¿Qué tiene que ver contigo? A ver. Creo Sí. que es un tema ahí siempre un poquito, ¿cómo llamarlo? Espinoso, Ujú, en la parte de la religiosidad, porque, por ejemplo, en mí, yo puedo nombrar la religiosidad como la religión que tengo, no necesariamente por el lugar al que voy, no necesariamente por el lugar en el que estoy, sino simplemente por lo que me gusta profesar, que es pues mi amor y mi fe a Dios y a Jesús. Entonces, conmigo tiene que ver eso, tiene que ver la religión en ese aspecto. Claro, hay más aspectos, pero en general ese es como eso, ¿no? ok, perfecto. ¿Y contigo, Gabriel? Pues mira, se me hace una respuesta directa, ¿no? Es muy directa. Así es, sí, ¿Qué sí, sí. tiene que ver la religiosidad conmigo? Pues yo diría que todo lo que considero importante, sobre todo desde la, pues podría decir desde la infancia, pero con cierta, digamos, con menos conciencia, pero tomé más conciencia en la adolescencia. Entonces, pero sí desde la infancia podríamos decir que noté que la religiosidad tiene que ver muchísimo conmigo porque es la, digamos que es el ámbito, por así llamarlo ahorita, Ujú, que ha respondido a las grandes inquietudes o a los de tu profundos vida, anhelos, ¿no? ¿verdad? Que he tenido. En Ujú, la adolescencia fue con más conciencia y de ahí en adelante, pues ha sido como básicamente un área de mi vida es que no me puedo como imaginar lejos de eso. Y ya así es. veremos, ya veremos Ahí que no se veremos puede. paso a Ajá. pasito, ajá, Sí, 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 sí. sí. Mm. Y a ver, cuéntame, ¿qué han dicho tus cercanos o qué te ha pasado cuando les hablas de religión? Buena pregunta. Pues mira, yo creo que esto que voy a decir, pues no es ni desconocido para ti, ya Ujú, también tú nos compartirás esto, y también no es desconocido si alguien escucha esto que vamos a plantear, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues mira, sencillamente que en los diferentes ámbitos hoy en día, por ejemplo, el ámbito puede ser académico, ¿no? O el ujú. ámbito Laboral. laboral, ujú, importante, luego el de la amistad, Ujú, o los círculos sociales, etcétera. Definitivamente los comentarios suelen ser, fíjate, en negativa, me ha tocado a mí justamente en lo laboral ujú. y en lo académico, me ha tocado a la negativa los comentarios. Sí, siempre. Y en los amigos, curiosamente, en lo que es amigos, en lo que es más o menos el caso de la familia, Ujú, en el caso de los amigos, fíjate que mi círculo es como muy relacionado con la religiosidad, muy ujú. relacionado. De hecho, puedo decir que el vínculo de mis amistades ha sido a través, Gracias en su a la mayoría, religión. de la religión. Ujú, Pero en el laboral y en el académico ha sido la negativa. ¿Por qué? Porque se suelen señalar cosas que pues son, como tú decías con la palabra de espinosas, ¿no? Que es son correcto, sí. temas como atacando, ¿no? Muchas veces em, me he percatado, no sé si estás de acuerdo en esto, pero me he Ujú, ujú. percatado de que
puede pasar un caso específico, por ejemplo, vamos a decir así, una mala cara de alguien, ¿no? Que Sí. considero que sea religioso y por ello ya puedo generalizar, ¿no? Sí, creo que te Ujú. pueden tener una perspectiva distinta en el momento que hablas de religión. O sea, a lo mejor sí es una persona que no te conocía y poco a poco te va conociendo. En cuanto hablas de religión es como de, hasta como que se echan para atrás, así como de, Así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, mira, desde negativas como por ejemplo el tema del dinero. ujú, ¿Por qué? Porque pasa de que al hablar de la palabra, tal cual religión, inmediatamente se asocia o generalmente lo asocian a, por ejemplo, cuestiones como, por ejemplo, en el caso de nosotros, como misa, ujú, dogmas, ujú, ¿verdad? Algo que te imponen, sí, eh, o bien temas como, por ejemplo, porque hay mucho dinero ahí, o temas como, en fin, un montón de casos, ¿no? ujú, Los casos ya sabemos de bastantes errores también de las de la personas que iglesia. estamos Ujú, dentro, ¿no? Entonces, bueno, sería básicamente como a la negativa, ujú, pero es verdad que cada vez que es a la negativa, sí me percato de que hay una gran distancia y un gran desconocimiento de la religiosidad, exacto. ¿no? Es como muy periférica, en cierto Sí. sentido. Se van con lo primero que creen o lo primero que han escuchado normalmente siempre Así es. que tratan de hablar de religión o religiosidad. Así es como si fuese posible ser ajeno a ello, es decir, Ujú. como si la religiosidad fuese algo como participar en un grupo o como estar dentro de, ¿no? De O como me ujú, ha tocado escuchar de muchos conocidos de religiosidad o religión, siempre lo atribuyen a estarte golpeando ujú, con cosas en la espalda, en el pecho, y dicen, es que tú eres un católico, un religioso muy, muy así es. este, Ujú, satanista, o muy, ¿cómo llamarlo? Muy devoto, así de esa manera, ujú. ¿no? Sí, claro, claro. Y está esto, pues, este tipo de asociaciones, ¿no? Que se Ujú, hacen, que sí es complejo porque sí son bastantes cosas que pueden ocurrir, ¿no? A veces por una mala experiencia, a veces por ujú, lo que escucho, ¿no? Que se dice de la religiosidad o de la ujú, religión, en este caso sería, ¿no? De lo que exacto. se escucha de la religión. Y de cualquier religión, Ujú, pues no necesariamente exacto. la católica, de cualquiera. Sí, o Ujú, si se cometió algún error y hacen, muchísimo ruido con ello, entonces, el generalizar o los propios prejuicios o una serie de cosas. Pero de ujú, esto sí, de que ha habido un distanciamiento, vamos a ponerlo así, y un desconocimiento profundamente de lo que implica la religiosidad. Entonces, ujú, por eso se habla así, ¿no? ujú. En lo laboral, en lo académico se habla como si fuese algo ajeno, ¿no? Ujú. Como por ahí dicen, o siempre, bueno, me ha tocado escuchar muy, muy comúnmente cuando estoy platicando con la gente o así que dicen, cuando no quieras tener problemas, no hables de religión ni política. Ajá. Que Sí, es sí, sí, como los sí. temas que siempre dicen, eso no lo toques en ningún lado porque si no se vuelve complicada ya la relación, ¿no? Claro, claro, claro. Pero fíjate que esto está, pues, en cierta forma es de lamentar, Ujú, porque en el caso de lo que es la religión, que ya veremos, ¿no? Que es como que viene de religare, ¿no? De ujú, religar, es que el hablar de religión, bueno, sería muy bueno que tengamos como el nivel de madurez y la apertura al diálogo, ¿no? así es. Para poder establecer vínculos que tengamos en común en el caso de que fuesen digamos, religiones distintas, Ujú, o en el caso de que coincidamos como el con la como misma como ajá, religión. como en nosotros 2. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no, pues, ahora sí que me enojo o comienzo a ofenderte o, bueno, pues, ya no Ya no es no es sano. diálogo, ajá, Ujú, como ¿verdad? si el que se enoja pierde. Ujú, sí, 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 pero bueno, Ujú. debería ser lo opuesto. Exacto. Sí, creo que Ah, debería ser más esta apertura mm, de poder, como creo que ahorita mucho sale esta parte de sabernos que somos distintos y que no deberíamos juzgar simplemente por algo, pues. sí, 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 sí. totalmente. Sí, como comentabas, o sea, yo también lo veo muy, muy parecido así. Creo que esto lo vamos a ver siempre todos. Eh, una persona, o bueno, la mayoría de tu círculo más cercano normalmente comparte estas ideas de religión Ujú, y es con las que no tienes broncas, nunca. O sea, tu familia, amigos más cercanos y demás, igual. Pero ya como dices, hablando en temas académicos y laborales es donde se vuelve complicado. sí. Sí, 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 porque yo, por ejemplo, en el trabajo, fíjate que poco a poco sí ha sido un poquito más la apertura de hablar de estos temas de religión o así, pero sí siempre ha sido
en el momento en el que ven como las cosas, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, Ujú, en el cual de repente como, pues por los ayunos que haces los viernes, que no comes carne y todo eso, que pues ya como cuando te invitan, oye, vamos a ir a comer, no, es que hoy no como carne, o oye, vamos a desayunar, ujú. no, es que hoy hago ayuno. Y el ambiente se Y ellos tensa. hasta, Ajá. ajá, hasta te ven así como de, Ujú. ay, no. Sí, Entonces, pues es parte de lo que creo que, como comentas, el desconocimiento de muchas cosas y de esta apertura de entendernos, ¿no? Mutuamente. claro. Fíjate que en mi caso, en el ambiente familiar, si bien no son como conocedores, Ujú, en el sentido, vamos a decirlo así, como profundo ujú. De la de la religión. religión, Ujú, si bien, no son conocedores o incluso, practicantes como tal, en el sentido de que estén como muy, como frecuentes, ¿no? O así. Sin embargo, hay cierto respeto al, digamos, al hablar de, ¿no? okey. O hay cierta como, pues sí, apertura, ¿no? A escuchar, pero no hay como ese dolo, o no hay como esa, Como esa barrera, ¿no? ajá, sino es más bien como una cuestión que lo toman como personal, ¿no? O sea, Ujú. no es un asunto, por X motivo, que a lo mejor de momento yo no me involucro, ¿no? Pero no por ello es como de comenzar a, como decimos, a tirar, ¿verdad? Sí, a Ajá, debatir y todo esto, claro, ¿no? claro. Ujú, Ujú. Sí, sí, sí. Es complicado, pero, pues, creo que es como de los temas más espinosos siempre a la hora de sí, hacer alguna plática con cualquier persona. así es. Puede ser un tema espinoso o puede ser también un tema súper agradable, ¿no? Ujú. Sí, dependiendo con Dependiendo. la persona que platiques, pues, por ejemplo, en Ah, nuestro caso, cuando hablamos ya ujú. de temas de religión o cosas más profundos, siempre es un tema superameno, pues, es una Sí, conversación superamena. sí, Pero, sí. ¿por qué coincidimos? Pues, al final. Claro. Decíamos, nos ponemos modo niños, ¿no? Que es como de, Ajá, ¿y qué más hay? exacto, quieres saber hasta Ajá, todo lo que sí. uno u otro sabe, pues. ¿Qué decías tú? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exacto, Sí. sí, 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 estamos en el, ¿y por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Y entre más escarbas, Ujú. más quieres, más quieres. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, pues entonces, para, digamos, conocer un poco más también, era de Ujú, qué, digamos, que qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué relación hay? Cómo se vive esta parte religiosa en tu vida? Es importante, fíjate, que para hablar de esto, por lo menos se tienen que distinguir, importantísimo, tres aspectos o tres niveles. Y esto lo escuché de un sacerdote, me gustó mucho. Claro, también en otros momentos he leído otras cosas y también de varias fuentes, pero me gustó mucho cómo lo sintetizó este sacerdote, me ujú, parece de nombre Miguel, okey, eh, que lo decía así, de hecho lo decía en otro podcast. Este ujú, sacerdote católico decía que el primer nivel sería que el ser humano es por naturaleza, por su propia constitución, un ser religioso. Por lo ujú, tanto, por lo tanto, primero, para poder hablar de este tema es muy bueno aclarar lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano podríamos, así como definirlo, ujú, como la unidad substancial de cuerpo y alma. O, si se quiere, podríamos también decir de materia y espíritu. Por lo okey, tanto, podemos, ¿verdad?, ver que está, por un lado, la parte de la materia o la parte corporal y la parte del alma. Pero el alma, en el caso del ser humano, es alma espiritual. okey, Por lo tanto, primero es esta espiritualidad de la cual se desprende, decía el sacerdote que escuché, se desprende la religiosidad. Qué interesante, ¿no? sí, sí, sí. O sea, como Ujú. al final parte de esto que, todo ser humano por naturaleza es religioso por esta parte espiritual, Sí. que si nos vamos de un fondo más profundo, Ujú, no solamente es la parte de la materia, sino tenemos esta parte espiritual que nos hace por ahí, alguna vez escuché que el ser humano por naturaleza siempre tiende que tener una religiosidad hacia algo más alto que él, mm. ¿sí, no? Entonces, pues parte de esto, pues de nuestra necesidad que sale del alma, del espíritu, ¿no? Así es. Y podemos decirlo de otra forma. Si no hubiese espiritualidad, no podría haber entonces religiosidad. Ujú, Entonces la religiosidad se desprende de ti y de mí y de todos
de la espiritualidad, ¿no? La religiosidad se desprende de ahí. Y entonces, cuando decimos, por ejemplo, que somos seres religiosos por naturaleza, Ujú, por constitución, este, Gera, es el punto que más se desconoce o el que más ignorado es en pláticas, en discusiones o en temas abiertos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo escuché una vez, valga la repetición, a otro ujú, sacerdote que se llama Leopoldo Prieto, ujú. español, lo escuché en un programa que se llama, o que tenía el título, creo que digamos, ya no está como activo pero era Lágrimas en la lluvia. Okey, Y ajá, él salió ahí, es pues, un intelectual, filósofo, y decía él que la noción de naturaleza es, y me gustó mucho cómo lo hizo él, dice, ujú. es el conjunto de propensiones, es decir, de tendencias, ¿no? Okey, El ajá, conjunto de propensiones afines que son dadas por la propia constitución. Es decir, eso que está en mí, que tiende a lo que tiende y que tiende a un fin, ¿no? un fin Y que mayor. eso me es dado por lo que soy. Es decir, Okey, desde mi constitución, desde lo que soy como ser humano, mi naturaleza humana, ¿no? mm, Por el hecho de ser lo que soy, entonces de ahí, ¿verdad? Hay cierta tendencia, ¿no? En este caso, pues lo que decíamos, por ejemplo, la necesidad de buscar la verdad, la belleza y el bien, ¿no? ujú, Hablan, esa necesidad ya me está hablando, ya me está de alguna forma diciendo algo del ser, ¿verdad? Me está diciendo ajá, algo del ser humano, de ¿no? lo que soy como Ujú, tal, ajá. sí, ¿cómo ves Sí, esto? sí, sí, que si lo aterrizamos un poquito más es como, creo que como para un fácil entendimiento es todo esto que de repente uno dice: "Es que hay algo que me hace ser, hay algo que me hace sentir, hay algo que me hace no sé, pedir, amar, mil cosas que Ujú, parte de esta naturaleza, como llamas, pues. O sea, aterrizándolo a palabras más fáciles es todo esto que todo mundo siente en un momento como de me pretendo hacerlo porque me nace, porque lo necesito, ¿no? Es parte ujú. de aquí esto mismo que acabas de decir. Y que son manifestaciones que podemos constatar la espiritualidad. Un ejemplo, la capacidad de amar. Ujú. Es por naturaleza. Y entiéndase amar en el sentido profundo, ¿no? Que es la capacidad de darse, de donarse, Ujú. ¿no? Y de incluso, decía este sacerdote Miguel, incluso de sobreponerse a los propios instintos, Ok, ¿verdad? O actuar digamos, de forma opuesta a lo que instintivamente. Está muy interesante, ¿no? Cómo podemos ir constatando, exacto. Sí, ¿verdad? sí, sí. La capacidad del pensamiento, ¿no? La libertad, Exacto. Mm. la inteligencia, etcétera. Entonces, Tema muy abundante que pudiéramos ujú, platicar, pero sí, 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 es muy interesante. totalmente. Y vas a notar que justamente esta es la más, repito, la más mm, hecha a un lado, ¿no? La más ignorada. Porque la segunda y la tercera que voy a mencionar son las más, em, como las más conocidas. Ujú, La segunda sería la religiosidad. eh, en el ser humano perdón, es decir, ya hablamos de que es constitución. Ahora, esa constitución, el ser humano es lo que es en ese sentido y por lo que es, ¿ah? ujú. Surgen estas manifestaciones, estas tendencias. A partir de ahí entonces hay una expresión de esa constitución. Por De lo esa tanto, aquí, necesidad, ¿no? así es. Y aquí tenemos las religiones. Mm, ¿Qué tal? En la expresión del fundamento religioso. ¿Ah? que es donde nacen de lo que yo siento, de lo que yo Ujú, muestro por mi naturaleza religiosa, quiero expresarlo y por lo tanto es donde empiezan a surgir, como dices, así es. alguien forma su religión, alguien forma su... que al final, pues es como todo lo que ha nacido hasta hoy. Sí, tú lo decías. Primero, soy Ujú. religioso en tanto a mi naturaleza. Ajá, a mi ser. Después hay una expresión, Ujú, que es donde el ser humano, y lo vemos en la historia, decía justamente el padre que he estado mencionando, Miguel,
que a través de la historia de la mayoría, por no decir todas, de las civilizaciones, pues vemos cómo se ha expresado mediante todas las formas, ¿no? Y los ritos, ¿verdad? El culto, Ujú. todo lo que se va, las distintas expresiones. Sí, que creo que aquí como si viéramos todo lo que hemos platicado, siempre parte de esto del, como dices, del ser y siempre necesitas materializarlo. No te Mm, lo puedes quedar, ujú, necesitas materializarlo y surge en todos los sentimientos y cosas que tenemos desde el amor, desde la empatía, desde todo, no te lo puedes quedar, ujú, necesitas materializarlo. Entonces, si lo vemos en este ámbito de la religiosidad, sí, necesitas materializarlo ujú, y es donde parte esta expresión completa de la ujú, religiosidad, ¿no? así es. Entonces el tercero es la experiencia religiosa, que Ujú, como decía este sacerdote, es donde ocurren los actos concretos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en el caso, tú como católico, o en mi caso también, ya hay actos específicos, actos ya concretos que son propios de la religión donde nos encontramos, okey, ajá. etcétera, etcétera. Sí, que aquí es donde entra ya lo que uno ya está día a día de, no sé, cuando vas a misa, cuando, en este caso, en la religión católica, desconozco lo que hace cada una de las demás religiones, Ujú, pero en la religión católica, el ir a misa, el ir a los tiempos cuaresmales, el ir a cada una de las acciones que te llevan a allá después de esta expresión de religión, los actos te llevan a tener una experiencia religiosa que te hace ser más religioso, ¿no? ujú. Que te hace aumentar, como dicen, aumentar tu fe, aumentar tu religión. Cabe mencionar que en el caso del cristianismo, Ujú, en tanto religión, no tiene comparativa en un sentido, ¿eh? Porque no es lo mismo hablar de como si todas fueran igual, ujú, ya que el impacto y, bueno, esto, será para otro tema, pero, la relación que hay con el occidente, por ejemplo, y todo el contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, el cristianismo, pues, es algo que tiene, ¿cómo te podría decir? Como bastantes elementos, ¿no? Por poner un ejemplo de esto sería cuántos hombres y mujeres, ¿no? De un calibre alto intelectual, por ejemplo, o de espiritualidad, a través de los textos, ¿no? A través de plasmar en la ujú. escritura, ¿no? Y cómo tenemos todo un contenido, ¿no? Toda una serie de fuentes, ¿no? De Exacto. fuentes profundas, de fuentes que tienen cierta continuidad, ¿no? Ujú, Cómo también hubo ese impacto, decía yo, en el occidente, cómo se impregnó, cómo, es decir, tuvo que ver en gran parte, y en ese sentido no se podría como tan fácil comparar con, con las otras, religiones. En ese sentido, sí sería un tema interesante para otro para otro capítulo, podcast, ajá, ajá. pero sí cabe mencionar que no es como tan sencillo decir: "Ah, todas son, iguales". Ujú, Ya desde ese sentido histórico, o de sentido del impacto en el occidente, o también de la magnitud de lo que tenemos en en el la religión. cristianismo, ujú, Ujú, es prácticamente algo que no se puede comparar. Y esto lo dice, de hecho, el doctor Pablo Iturrieta, ¿no? ujú, Es uno de los que pues he aprendido mucho escuchándolo. ujú. Entonces, y después un experto. Entonces comentaba esto él, pero ya en otro momento lo mencionamos con más detalle, ¿no? Sí, 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 que al final la religión católica tiene mucho más fundamento que las demás. No es para querer decir que es la mejor, pero sí por lo menos tiene un fundamento más grande, pues. Ujú, sí, 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 sí. Y bueno, con todo esto, pues resulta que del ser sigue un hacer, Ujú, decía el padre Miguel, ¿no? Em, Esto en tu vida, lo que hemos hablado, por ejemplo, desde la propia constitución, desde la expresión del fundamento religioso y del ser, perdón, y de la experiencia religiosa. A ver, Gera, no sé si puedes platicarnos un poquito de concretamente en tu vida cómo se ha manifestado. Por ejemplo, la parte de la constitución religiosa, es decir, mm, algún día, curiosidad ujú, mía, ujú, algún día has intentado, em, no sé, como huir, eh, de, pues, no sé, sabemos, pues, que a estas alturas de que no se puede, pero ujú. ¿en algún momento le calaste huir como de lo que tiene que ver con lo religioso, o de esconderlo, acallarlo, no sé? Sí, o sea, creo que parte de lo que platicábamos hace tiempo, sí, 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 parte de uno
ha pasado por situaciones así en las que si tratas de huir de ¿cómo llamarlo? De esto que de algún momento tú pensaste que era lo mejor. Me alejé totalmente, dije: "¿Sabes qué? No es lo que creo, no es lo que es", y buscas, Ujú, pero al final buscas otra religión. O sea, aunque uno no lo crea, ya uno después de que sales y regresas, te das cuenta que buscaste otra religión, pero sí tratas como de huir de lo que tú creías que no estaba bien. Pero estando fuera, aún así vuelves a esto, y volvemos a lo mismo del título del podcast. Te extravías pensando que donde estás no es lo correcto, y al extraviarte te das cuenta que no es el camino tampoco correcto, y que el ujú, camino por el que sí estabas era el mejor, sí, ¿va? Porque si llegas a creer que lo que vas a hacer tú, sin atarte a un dogma, sin atarte a un mandato o algo, ujú, va a ser mejor, pero te das cuenta que no. O sea, al final eso no te lleva a nada, no logras llenar ese vacío, no logras saciar lo que decíamos, esa sed de verdad, de bondad. Entonces, vuelves a darte cuenta que lo mejor es estar en lo que en algún momento, como dicen, ujú, uno regresa a donde fue feliz. ujú, sí, Entonces, o como decía, igual, me corriges si no lo recuerdo al 100, como decía San Agustín, volví, estuve extraviado y regresé ujú, a donde pertenecía, a donde Dios me pedía estar, ¿no? que él estaba dentro, ¿no? Ujú, Ajá, así sí, es. ujú, Pero sí, sí, creo que a todo mundo nos ha tocado pasar por una experiencia de querer esconderlo, o en otras situaciones también pasan donde apenas estás como tomando este dogma religioso, en mi caso un tema de cristianismo, y lo quieres empezar a hablar y empiezan estas críticas, empiezan estos personas a juzgar, a creer cosas que porque no conocen, lo creen de lo que han escuchado y ujú, lo que han dicho, y pues sí te llega a dar este sentimiento así como de, ay, pues mejor no lo digo, mejor como cuando dicen, si hacen chistes de Jesús o de Dios y tú te ríes, pero por dentro sabes que está mal, ujú, pero lo haces por querer ocultarlo, okey, cuando no es lo correcto, pues. ujú, Que sí. sí, sí, sí ha pasado. Fíjate que en mi caso, algo bien curioso, en la parte de del ser religioso por naturaleza, me pasó, no te sé decir exactamente de dónde viene esta, ¿cómo decirlo? Pues esto que me ocurrió, Ujú, no sé cuáles son los elementos que propiciaron esto, pero independientemente, desde chico, de hecho, desde muy chico, independientemente de los errores, de las caídas, de las equivocaciones que he tenido, e incluso de las veces que he actuado de una manera en la que no es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la que no es ujú, de acuerdo a lo que creo. Sin embargo, he tenido como muy en claro que el error es mío. No sé si me doy a entender en esto. Es decir, desde que era muy pequeño tengo esta noción y esta experiencia ujú, de que forma parte de mí, de que la religiosidad como forma de parte de mi constitución, de lo que soy, ha estado muy latente. Y que independientemente de mis errores, inmediatamente tengo como muy presente que en el caso de Dios sigue siendo Dios, ujú, en el caso de la iglesia sigue siendo la iglesia, y que este error, si bien, por supuesto, ¿no? Los errores o los pecados que hacemos, pues afectan a los demás, por supuesto que sí. ujú. Pero me refiero a que cuando cometía errores, era como consciente de que era mi error y Era no tan, tuyo. ajá, Ujú. exacto, y no tanto que los demás, ¿no? Porque siempre hubo ese peso en mi conciencia de que, o esa claridad, no te sé decir por qué, pero así me pasaba en cuanto a experiencia. Creo que es por este Mm, tema de lo que hablas, ujú, que a lo mejor en ti hubo más esta necesidad de expresarlo, ¿no? ujú. De tu espiritualidad brotó más que yo creo que muchas más que otras personas, ¿no? Por eso es que eras como muy consciente de las cosas. Y me pasaba también en la experiencia ajena, Ujú, ¿no? Que de repente había errores que en todos lados, ¿no? O sea, es parte de ser humano que ujú, en todos lados hay negligencias, hay imprudencias, hay etcétera.
pero siempre también fue como de, pero es que esto ocurre por esto, o sea, no es como de que o el contexto religioso no es el que te lleva a ser una persona, por ejemplo, una persona imprudente, una persona agresiva, una persona, qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier defecto que le quieras poner o cualquier acción mala, Ujú. sino al revés. Para mí es muy claro que venimos de una familia, venimos de unos hábitos, venimos de... De algo que nos marcó, pues, Sí, que no exacto, depende ajá, de más factores más que realmente el ámbito donde te exacto. relacionaste. Ah, Y ya pues te metes a un grupo y pues ya vienes dañado, por así decirlo, ¿no? O sea, ya vienes ujú, roto, pues, en ese sentido. Entonces, exacto. no se espere que las primeras veces que te metes a un grupo o así, no vaya a haber nada de eso, porque es lo que también uno puede traer, ¿no? O sea, que lo que sí se espera es que tarde o temprano ocurra lo que llamamos una conversión, ¿no? Ujú, Que tarde o ujú. temprano ocurra, pues, una mejora, ¿no? En la persona. En la vida, exacto. En la parte de la expresión, em, es decir, de la forma de las religiones, pues, en mi caso también desde chico fue muy como claro lo de el cristianismo, ¿verdad? En este caso, hablo específicamente de la Iglesia Católica. Ujú, Fue como con la que desde chico me encontré y con la que es capaz de responderme y que me ha dado tanto, ujú. tanto, o sea, En la un que has encontrado todo lo que necesitas, ¿no? sí, desde ayuda, desde herramientas, Ujú. desde poder sanar un poco, desde conocerme a mí mismo. Las Sí, amistades, las... exactamente. Desde cosas prácticas, inmediatas, hasta cosas profundísimas, Ujú, mucho de lo que tengo, de lo que soy, y digamos, aludiendo a lo bueno, ¿no? Es gracias a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica. Y el lado de mis errores, el lado de mis defectos, el lado de mis faltas, es ajá. más bien mías, o sea, Sabes que eres consciente que es por ti, no sí, porque la religión ajá, te lo ha marcado así, ajá. así es. Y por último, la experiencia religiosa, ¿verdad? Que en mi caso, pues es simplemente que ha sido, pues, en participar, ¿no? Simplemente en participar en un grupo, o en algún movimiento, o en algún apostolado, o en algunas cosas, que eso ha sido alrededor de mi vida. Ujú, ujú. Creo que la experiencia de los dos del tema religión ha sido más por esto, pues porque no, en algún momento nos involucramos dentro de algún grupo pastoral y es como hemos aprendido de la religión, pues es como hemos nutrido esto que de alguna Ujú. manera conocemos, pues. Sí, así es. Y un último punto, Jera, importante, que es, ¿qué opinas? A ver, ¿qué opinas de Ujú, los prejuicios o las nociones erróneas también de la religión? Ejemplo, los prejuicios pues no ocupo explicarlo, ujú. pero en el caso de las nociones erróneas podría ser, por ejemplo, cuando se tiene una idea de la religión como si solamente fuera puro moralismo o como si fuera nada más algo de que te imponen y no piensas por ti mismo, ¿no? O, Sí. ¿verdad? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu experiencia? Creo que ha sido de las, bueno, en mi caso porque normalmente me relaciono con, no sé, yo creo que atraigo gente así, pero normalmente me relaciono con personas que llegan a tener este prejuicio. Mm, Y, y alguna vez un amigo me lo dijo porque sí trato siempre como de decirles el porqué de las cosas o que no es como ellos creen. Y alguna vez un amigo me lo dijo después de un diálogo como de 4 horas en las que estuvimos platicando y que me dijo, se me hace chido platicar contigo porque no te enojas y porque siempre normalmente cuando platico con gente de la religión católica cristiana, siempre se enojan y llegan a creer que los estamos atacando o cosas ujú, así, pero siempre he atraído como este tipo de personas. Y es complicado entender el por qué la gente llega a tener un prejuicio, pero creo que en la época actual en la que estamos, el prejuicio se da siempre mucho por todo lo que se habla mal, que no están viendo las cosas bien que se ujú, hacen. Como dices, tienen un prejuicio de pensar que la Iglesia Católica es normalmente puro moralismo y que vas como borrego atrás sin pensar en las cosas o sin ujú, cuestionar o sin preguntar.
cuando realmente, pues, no es así. O sea, están muy arraigados a lo que era antes, a lo que sí es ahora, pues, y que Sí. ha ido avanzando y que se ha ido desarrollando, que al final no se queda en eso, no es solo lo que me dice el padre es lo que hago. Ujú. O sea, no, o sea, sí tratas, bueno, no tratas, sí tienes que tú conocer más como para no quedarte solo con lo que te dicen, que es parte de lo que hablábamos el tema pasado de la Sí. fe. Es también marcar un criterio y empezar como a decir las cosas y empezar a entender las cosas de manera correcta, pues. Ujú. Que por eso mucha gente normalmente se aleja o no se acerca porque tiene un prejuicio sin ni siquiera conocer. Hablábamos que muchas veces la gente se queda solo por lo de encimita Ujú. y no conoce el trasfondo. Y cuando realmente ya conocen el trasfondo se quedan como de, "Ah, no era Sí. lo que creía, es mejor". Sí, así es. Comúnmente cuando hay prejuicios o cuando hay alguna noción Ujú, errónea de la religiosidad, o en este caso de la religión, em, o se está teniendo, decía, esto me quedó muy grabado porque me gustó mucho lo que dijo este sacerdote, ujú, que decía, o se están basando en, en el segundo nivel o en el tercer nivel, que así es es. o las religiones o los actos concretos, Ujú, de, pero como si por el hecho de salirse de, digamos, de un grupo o de la, vamos a decirlo así, físicamente, ¿no? O sea, no participar, tomar distancia. ujú. Y también como si por eso ya dejaras, ya podrías dejar, perdón, de ser religioso. Y resulta que no, que propia constitución, por tu propia constitución eres un ser Un ser religioso, ¿no? religioso, ajá. Entonces, esto también lo mencionaba el sacerdote. Y lo que pasa también, no sé qué opinas, para ahorita cerrar con unas palabras Ujú, del catecismo. Lo que pasa es de que de repente cuando uno lee un documento, por ejemplo, de la iglesia, o escucha una buena homilía, o cualquier cosa donde haya verdad, belleza y bien, donde sea, embona. Es decir, dentro de uno sabe que es así, sabe que buscaba eso. ujú. Y no es tanto como una pasividad, ¿no? No es tanto como un aceptarlo a ciegas y ser crédulo de todo. Pero sí que hay una experiencia de que esto concuerda con lo que busco, esto concuerda con lo que experimento, Que te da ¿verdad? paz, ¿no? Ujú, O sea, siempre sucede que, como repetía también el capítulo pasado, siempre sucede ese clic en el cual dices, es esto. ujú, O sea, de alguna manera lo sientes y es extraño, porque hasta uno mismo te quedas como de, es que, ¿cómo es posible? Pero sí es posible. De repente es esa parte de, sí, sí es aquí, sí es esto, sí este es ujú, el camino, sí esta es la verdad, sí estas son las cosas. así es. Pero por lo que hablas, de esta naturaleza que tenemos como seres humanos, pues, Ujú, de sí, buscar lo que es bueno. así es. Pues mira, culmino con las siguientes palabras. Ujú, El ser humano es capaz de Dios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. ¿Qué tal? ujú. Súper Mm, profundas, pero mm, con muchísimo tono de verdad. así es. Y si te fijas, es esta sed, Ujú, volvemos a repetir, esta sed de la verdad y sí, que solo Dios no la puede dar. así es, que no cesa de buscar, ¿no? Ujú, Y está precisamente. Entonces, pues los que hemos estado o los que están ujú, extraviados, pues entonces sepan de antemano que pues hay respuestas, ¿no? De que hay verdad, hay bondad y hay belleza, pero que por algún motivo nos es complicado verlo, ¿no? Entonces ujú. esperemos que este podcast haya podido facilitar o haya podido ayudar, ¿no? Sí, A alguna persona compartiendo esas experiencias. así es, y sobre todo también ayude a muchos a empezar a tener este concepto de religiosidad que no es directamente a una religión, pues. O Ujú, sea, no es directamente como también comentábamos.
a un edificio, a un dogma, a algo, pues es parte de nuestra naturaleza, pues. Ujú, así es. Parte de Así lo que es. somos. Es Ujú. correcto, Gabriel, así es. Pues un gusto, Jera. Pues Ujú. igualmente, Gabriel, un gusto, creo que un tema muy extenso que tratamos de sintetizar de la mejor manera, pero pues siempre tratando de llevar el entendimiento a lo más sencillo, Así ¿no? es. Ujú, a nuestra vida. Así Ujú. es. Y pues bueno, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir subiendo capítulo. Hoy miércoles se sube este capítulo y seguiremos miércoles con miércoles. Escríbanos todos sus comentarios, todo lo que ven que estamos haciendo mal. Lo recibimos con mucho cariño. Sabemos que es parte de aprender y mejorar. Suscríbanse, los que nos están viendo por YouTube. Es la única manera que tenemos para crecer. Facebook, Spotify, compártanlo para que más gente lo pueda escuchar. Si tienen alguien que saben que esto les puede ayudar, compártanselo y ayúdenos a seguir creciendo en esta gran comunidad que próximamente esperemos sea más grande, ¿verdad? Genial, de acuerdo. Muy bien. bien, pues muchísimas gracias, Gabriel. Un podcast más contigo. También a ti, Jera. Pues hasta luego. Hasta luego.